Amigos, bienvenidos a su espacio Reflexineando. El día de hoy estamos de manteles largos porque se está cumpliendo este mes, particularmente el 25 de mayo, 40 años, 4 décadas del estreno de Alien, el octavo pasajero, esta gran película de Ridley Scott, que es una mezcla de ciencia ficción y horror y que comenzó realmente una franquicia realmente muy interesante sobre un extraterrestre asesino en el espacio. Vamos a hablar particularmente de Alien, el octavo pasajero y de las 3 películas que siguieron con la tradición de Ridley Scott. Así que comencemos. Amigos, ustedes recordarán que hace algunas semanas hablamos de Star Wars, de esta franquicia de ciencia ficción, y dijimos, como previo, que había sido pues una película a la que le había costado mucho trabajo volverse realidad, porque ningún estudio confiaba realmente en el proyecto de entrada porque era de ciencia ficción. Habría que añadir a las ventajas que dijimos que tuvo la primera parte de Star Wars, habría que añadir, sin el éxito enorme que tuvo Star Wars, sin haberse prácticamente sacado la lotería con ese proyecto, 20th Century Fox jamás hubiera aceptado darle luz verde a Alien, el octavo pasajero. Era un proyecto que Ridley Scott y su guionista Dan O'Bannon habían ofrecido a varios estudios y nadie había estado interesado en él precisamente porque de entrada ocurría en el espacio. En ese sentido, habría que señalar que pues, era una película bastante mucho más dark, mucho más oscura que Star Wars, ¿no? Entonces eso también pues implicaba menos cantidad de público y por lo tanto no le apostaban al proyecto. Entonces se estrena Star Wars, es un super éxito para la Fox y la Fox entonces decide seguir precisamente por la misma línea y decir, bueno, pues ahora vamos a financiar películas de ciencia ficción para aprovechar esta coyuntura. Y es entonces cuando ven que el proyecto pues más viable de producirse hasta por el presupuesto pues es esta película, esta historia de Dan O'Bannon. En realidad es una película pues bastante pequeña en comparación sobre todo con Star Wars, pues porque el 90% de la película ocurre adentro de una nave, ¿no? Entonces esto implicaba un nivel de producción menor y el otro 10% en realidad pues implicaba a lo mejor 2, 3 sets nada más, que fueron quizá los que más presupuesto se llevaron y los que más tiempo invirtieron en el proyecto, pero pues eso ayudó a que pudiera empezarse la producción. Y lo que llama la atención es que Ridley Scott decidió darle el papel como protagonista a una actriz que hasta ese momento solo tenía en su currículum pues un par de series de TV, de televisión, como actriz secundaria, muy secundaria, y pues prácticamente un papel un poco más de un extra en una película de Woody Allen, en Annie Hall. Ajá. Entonces, a ella decide darle el protagónico. Había algunos otros actores que eran un poco más conocidos, como Tom Skerritt, por ejemplo, que dudó mucho incluso en aceptar el papel. Estaba también John Hurt, que unos años después se haría famoso por interpretar al hombre elefante. Entonces, pues había algunas caras reconocidas, pero el protagónico estaba en una mujer que prácticamente nadie había visto antes. La historia de O'Bannon se centraba en un futuro indeterminado, en donde pues 7 pasajeros, 7 tripulantes van en una nave llamada Nostromo. Es una nave comercial que pues recibe una llamada de auxilio, de ayuda de una luna cercana, ¿no? Esto hace, incluso la llamada de ayuda hace que se despierten de la criogenia los 7 tripulantes de la nave y entonces por obligación necesiten ir a esta luna para ver quién está solicitando ayuda. De los 7 tripulantes, 3 deciden bajar del Nostromo a explorar pues qué es lo que está pasando ahí. Encuentran una nave sola, totalmente sola, y dentro de una de las cámaras de la nave pues encuentran unos huevos, ¿sí? De uno de los huevos sale una especie de bicho, de alacrán, de araña, que se pega en la cara de uno de los tripulantes. El afectado todavía está vivo, entonces empiezan a buscar la forma de quitarle al ser de la cara, pero no pueden. O sea, cada vez que quieren quitárselo, la cola de este bicho intenta estrangular al huésped, entonces deciden abortar esa decisión y lo mantienen en observación hasta que un día sola se cae y parece ser que el huésped pues está totalmente normal, ¿no? O sea, como si nada hubiera pasado. Entonces, pues siguen con su viaje y lo sorpresivo es que un tiempo después sale de su pecho un alien, un monstruo,
de esta persona que había tenido el bicho en la cara y pues evidentemente el huésped muere, pero sale esta bestia que logra escaparse, no la logran detener y que empieza a crecer y a matar al resto de los 6 tripulantes de la nave. El tono de la película realmente es lo que llamó especialmente la atención porque a diferencia de la película de George Lucas, pues es una película de horror, ¿no? Es una película muy sobria. Algunos espectadores actuales podrían considerar que es lenta porque realmente la mayor parte de la película no pasa mucho. Ajá. Lo que se busca ahí es ir aumentando el suspenso acerca de, uno, en dónde está la bestia y dos, cómo hacer para matarla, porque parece ser que es mucho más astuta que ellos. Un punto ahí extra es que, pues sin saberlo, uno de los 6 tripulantes restantes pues era un robot y tenía la instrucción secreta por parte de un ente institucional en la Tierra llamado la Compañía de capturar a uno de estos especímenes para llevarlo a la Tierra porque tenían referencia de que era un ser perfecto. Así lo refiere el robot, que es un ser perfecto. Entonces, pues ahí tenemos también una cuestión moral interesante, ¿no? Acerca de que parte de lo que pasa en la historia es responsabilidad de la bestia, por supuesto, pero parte es responsabilidad del hombre y de su desmedida ambición por sacar provecho de cualquier tipo de situación, porque querían utilizar, por supuesto, y eso lo sabemos con más detenimiento en las siguientes entregas, la querían utilizar como arma biológica. Yo creo que si son 5 o 7 minutos los momentos en que se ve la bestia y nunca se ve completa, son muchos, ¿no? O sea, como precisamente era una película de poco presupuesto y el desarrollo de los efectos visuales pues todavía no alcanza su cúspide, pues buscaron que siempre se viera creíble y por lo tanto nunca se muestra de cuerpo completo, solo se muestran partes en planos muy cortos, muy rápidos y en ese sentido pues es poco lo que llegamos a ver de la bestia, ¿no? O sea, sí llegamos a identificar cómo es, pero nunca, como actualmente se hace, así en todo su esplendor. Realmente la película fue un super éxito, es una película de culto, es una gran exponente del género de ciencia ficción y Ridley Scott convirtió en una obra maestra un proyecto que parecía ser pues simplemente de entretenimiento como era su antecedente Star Wars. Pues la película fue un éxito tal, sobre todo entre la crítica, que Fox no perdió la oportunidad de hacer una secuela. Y se tardó bastante en llegar, en realidad, 7 años después, en manos de James Cameron, quien venía pues bastante empoderado con el éxito de Terminator y aprovechó pues para darle su toque particular a la franquicia. En este sentido, la película de Ridley Scott y la de James Cameron son bastante distintas, incluso me atrevería a decir que pertenecen a géneros distintos porque mientras la primera es una película de horror, pues esta es una película de acción bélica incluso porque los protagonistas son en su mayoría soldados. Aquí retomamos la historia de la única sobreviviente del Nostromo en la película anterior, que fue la teniente Ripley, encarnada por Sigourney Weaver, y es rescatada por una nave y han pasado 57 años de los eventos de la película anterior. En ese sentido, pues en esos años, la luna de la que provino el ser, pues ya fue colonizada y entonces le piden a Ripley que asesore a soldados que van a ir a esta luna porque no obtienen respuesta de las personas que vivían ahí. Entonces esto es la oportunidad para que regrese y enfrente nuevamente a la bestia. Esta bestia pues ya no es una, de ahí su nombre en plural porque la película se llama Aliens, son varios y se van confiados de que como van muchos soldados para ver qué está pasando en ese lugar, pues que van a poder con lo que van a enfrentar, pero realmente son tantos los alienígenas que están ahí que les es imposible. Realmente el tono es muy distinto, es una película muy trepidante, muy emocionante, con mucha violencia también. Y aquí vemos a un nuevo personaje que es quizá la parte más interesante de la secuela, que es un alien madre. Es un alien enorme, de proporciones mucho mayores, que se encarga de poner los huevos, que a su vez van a engendrar a estos bichos que buscan huéspedes para crear nuevos aliens. Vemos a la reina en todo su esplendor, es un animatrónico muy bien realizado y es bastante impresionante en ese sentido. Hay una disputa acerca de qué película es mejor, ¿no? Si la de James Cameron o la de Ridley Scott. Yo, la verdad, me quedo con Alien el octavo pasajero, la primera, pero definitivamente es una de las mejores secuelas en la historia del cine, la película de James Cameron.
¿Qué pasó después? Pues vinieron otras dos películas. En 1992, Alien 3, que es dirigida por David Fincher, quien debuta en el cine como director con esta película y que después sería mundialmente conocido por dirigir películas como Seven o El Club de la Pelea. Realmente notamos, como en los dos casos anteriores, que al frente del proyecto está un director con mucho talento. Quizá es de las películas menos notables de David Fincher, pero de todas maneras se ve su sello, se ve su talento ahí, porque es una película bastante digna, me parece, como tercera parte de la franquicia. Quizá su principal defecto sea que se parece demasiado a la primera en el tono, o sea, predomina el suspenso y la historia es muy similar, porque en este caso es una prisión a la que ha llegado Ripley y en donde evidentemente hay un alien. Y son unos cuantos personajes que tienen que ver la forma de sobrevivir a la presencia de este extraterrestre. Entonces la premisa en realidad es muy similar a la primera. El tratamiento es un tanto distinto porque aquí predomina, creo, que como un drama carcelario, porque en realidad en donde ocurren los acontecimientos es una cárcel interespacial. Pero pues es bastante buena. Yo realmente lo único que tendría que notar en su contra es que los efectos visuales para ser 1992 son bastante cuestionables. Estamos hablando del mismo año de Terminator 2, ¿no? En donde se revolucionó con los efectos por computadora el rubro. Y hay partes en donde el alien, sobre todo cuando se ve de cuerpo completo en planos abiertos, se ve de verdad muy sobrepuesto, pues bastante falso. Ajá. Pero fuera de ahí, pues creo que la historia está bastante bien llevada. Le buscaron un final muy digno, pues, porque pues, Ripley finalmente tiene un alien dentro y al final decide sacrificarse por el bien de la humanidad. Entonces, esto alimenta un poco este tono de drama que tiene la tercera parte, con la que yo la verdad estoy bastante satisfecho, aunque el mismo Fincher ha renegado de esta película. Él incluso hizo el berrinche al final de no querer editarla, pero creo que aún así es una película bastante superior a la media. La que sí de plano ya no dio pío con bola fue la cuarta, ¿no? En 1997 cae en las manos del francés Jean-Pierre Jeunet, la cuarta parte de la franquicia. Y ahí sí quiero comentar que perdieron la brújula totalmente, ¿no? De entrada porque pues se siente un poco forzada una cuarta parte considerando que Ripley murió en la tercera. Pero pues buscaron, con un guión más o menos inteligente, traerla de regreso porque la clonan, ¿no? La clonan con el alien adentro porque quieren recuperar a esta bestia otra vez por fines de arma biológica. Sin embargo, el desarrollo sí me parece bastante torpe porque finalmente ya es una película mucho más comercial, o sea, mucho menos personal, a pesar de que estamos hablando de un director francés importante que 4 años después se haría famoso por Amélie, pero en este caso sí creo que el tono es muy comercial, ¿no? O sea, podemos ver claras señales de ello. Por ejemplo, hay chistes, ¿no? O sea, chistes tipo los Avengers, ¿no? Dentro de entre cada secuencia de acción hay un chiste, entonces eso es claramente con fines de hacerla comercial. Otra cuestión es que los personajes realmente no están suficientemente desarrollados, están ahí simplemente para hacer gala de sus dotes, además de cómicos, de sus dotes de acción. Y aunque los efectos visuales son mucho mejores que los de la entrega anterior, pues sí tendría que decir que curiosamente, a pesar de que entre la primera y la última hay 18 años de diferencia, uno siente que se ve más vieja la última que la primera, ¿no? O sea, algo pasó con el tratamiento visual de Alien Resurrección, que se ve considerablemente vieja. Los efectos visuales no son acordes con la época a la que pertenece este proyecto. Y lo peor de la propuesta es ese giro final del guión en donde vemos a un alien y mitad humano que es francamente risible, ¿no? O sea, risible la situación y risible el diseño del personaje. Entonces le dieron totalmente en la torre al concepto original porque finalmente nadie se cree esta situación de tratar de humanizar a un alien que sigue teniendo su parte de bestia. O sea, realmente esa parte es lamentable, ¿no? Entonces, no nos da tiempo de tener un epílogo porque estas son las recomendaciones. Particularmente, quienes no hayan visto Alien el octavo pasajero, es una cuestión obligatoria, es una película básica, es del top 5, me parece, del género de ciencia ficción.
y es un clásico, ¿no? del cine estadounidense. Entonces, esta es la recomendación de la semana, Alien, y qué mejor que para celebrar su 40 aniversario. Muchas gracias por su atención, amigos. Estamos aquí la siguiente semana nuevamente para seguir hablando de lo mejor del cine. No olviden de visitarnos en nuestras redes sociales para comentar, para sugerir temas y sobre todo que compartan nuestro video si es que les gusta su contenido. Muchas gracias, nos vemos la semana que entra. Hasta luego.